Hola nuevamente. Ya hemos caracterizado una señal en base a su amplitud, frecuencia y fase. A continuación, voy a hablar de la impedancia, que tiene mucha relación con la caracterización de los equipos de audio. Obviamente, hay una familia gigantesca de sistemas de audio, pero la impedancia es un valor que tiene mucho que ver con lo que uno conecta en la entrada y la salida de estos. Así que vamos a hablar un poquito de eso. Y vamos a hablar también cómo la impedancia de estos sistemas repercute en nuestra señal de audio. Obviamente lo voy a abordar desde un punto de vista intuitivo, no me voy a meter muy fuertemente en la matemática, pero sí lo suficiente para que podamos entenderlo y aplicarlo de forma práctica. Así que sin más preámbulos, vamos allá. La impedancia se define como el fenómeno de oposición al paso de la corriente, lo cual puede ocurrir por dos razones. Por cómo son los materiales, que es lo que genera otro valor que se llama la resistencia, ¿sí? Que afecta principalmente la amplitud de toda mi salida del sistema. Y también está la reactancia, que se produce por efectos electromagnéticos. En un circuito a grandes rasgos, se produce reactancia cuando hay bobinas o condensadores, que eso es en prácticamente todos los circuitos que uno tiene en su casa. El tema es que es como si yo tuviera un ecualizador escondido dentro de mi sistema cada vez que yo meto una inductancia a un condensador. Pero lo que hacen los diseñadores eléctricos es que eligen valores que no nos molesten en el entorno de audio. ¿Ok? Entonces, si yo sé que el rango auditivo es entre 20 Hz y 20.000 Hz, ¿cierto? Yo puedo configurar estos arreglos de condensadores e inductancias o bobinas que son necesarios para un circuito, de forma que estén bajo los 20 Hz o sobre los 20.000 Hz, los puntos de corte que se llama, que es donde empiezan a ecualizar las ondas. Esto es muy interesante y hay muchas aplicaciones donde es necesario considerar la impedancia. El típico caso de uso es la caja directa o el reamplificador, en que son dispositivos diseñados para cambiar la impedancia, y también en la conexión de parlantes y sistemas de potencia. Y quiero centrarme en eso un poquito porque es un punto importante, porque puede haber accidentes por conectar mal este tipo de equipos. Dejo además también esta explicación que está acá, que es más del punto de vista ingenieril matemático, si, pensando que puede haber algún curioso por ahí, pero me quedo con que los sistemas eléctricos, entre estos nuestros sistemas de audio, tienen impedancias de entrada y de salida. ¿Ok? Y eso define qué cosas o cómo las puedo conectar. Y que en audio la impedancia de salida es al menos 10 veces menor que la de entrada, de forma que se optimiza el traspaso de voltaje. Porque como les dije anteriormente, uno puede jugar con la corriente también, pero los sistemas de audio, en los tipos de sistemas de audio que nosotros estamos trabajando, se potencia el traspaso de voltaje. En el caso de los parlantes, que es un equipo que, o sea, los sistemas de amplificación, que son los que nosotros vamos a utilizar en nuestro estudio de grabación, como por ejemplo el amplificador de guitarra, cuando uno conecta un parlante a un amplificador, tiene que tener mucho cuidado que la impedancia que te indica el fabricante ahí sea igual o mayor, idealmente igual. ¿Por qué? Porque si sabemos que la impedancia es la oposición al paso de la corriente, y si yo le pongo menos oposición al paso de la corriente, va a circular más por el circuito, y eso es lo que causa que un equipo se queme. ¿Ok? Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado de nunca conectar impedancias menores que la que te están diciendo. Si tu parlante es de 8 ohms, ¿sí? Y el sistema está pensado para una impedancia de 16, de 16 ohms, el sistema se te va a quemar. Entonces tienes que tener ojo con eso. Y posiblemente has escuchado de conexiones serie y paralelo. Cuando yo conecto impedancias en serie, estas se suman. Y cuando van en paralelo, se hace esa ecuación que está ahí. Para un caso práctico, si yo tengo dos parlantes en serie de 8 ohms, la impedancia total del sistema van a ser 16. Pero si los tengo en paralelo, va a ser 4, porque se va a achicar la impedancia. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta al momento de conectar equipos. Importante destacar que cuando uno ve la indicación de impedancia en los amplificadores,
no te aparece un número complejo con esa J que yo te mostré antes, sino te aparece un solo valor. Lo que te está mostrando es el valor resistivo porque es el determinante para lo que te estaba hablando recién. Así que no te extrañes que si bien el Z, el valor Z es un número complejo, como se llama en matemáticas, cuando tú lo veas en los sistemas de audio vas a ver solo la parte resistiva. Con esto, yo ya te cuento un poco que la impedancia, disculpa, tiene mucha relación con la respuesta en frecuencia, con el tono de nuestra señal, ¿cierto? Que no sea ecualizada incorrectamente al pasar por un sistema eléctrico, a menos que yo lo quiera hacer. Y que además hay una afectación a la amplitud y que conectar inadecuadamente impedancias puede quemar tus equipos de audio, así que tienes que tener mucho cuidado y que recuerdes que la indicación de impedancia que aparece en los equipos es la parte resistiva. ¿Ok? Con esto cerramos el concepto de impedancia y vamos a hablar un poquito más de otros temas de audio que son muy importantes. Nos vemos.